Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Entrevista. Pedro Pires es un importante líder del movimiento independentista de Cabo Verde, firmante de la Constitución de 1975, cuando ejerció el cargo de primer ministro del país recién liberado de Portugal. Más tarde, entre el 2001 y el 2011, fue presidente del país. Actualmente es presidente de la Fundación Cultural Amílcar Cabral y del Instituto Pedro Pires. Comandante, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En el 2026, Cabo Verde completó 51 años de su independencia. ¿Su país hoy se asemeja a los sueños de su movimiento independentista? Yo, antes de responder directamente a su pregunta, quería decir que tengo un sentimiento raro al participar en un programa dedicado al centenario del comandante Fidel Castro. De la misma forma que hace 2 años, también aquí, en Cabo Verde, a través de la Fundación Amílcar Cabral, organizamos la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Amílcar Cabral. Todo eso aúna un sentimiento raro, sobre todo un sentimiento de ausencia de alguien a quien nosotros conocimos. Esas personas murieron y ahora nosotros estamos aquí honrando su memoria. Todo eso es, para mí, un sentimiento raro, pero de todas formas, me siento honrado, muy honrado, incluso de participar en un programa dedicado al centenario del comandante Fidel Castro, una personalidad que podemos decir que marcó el siglo XX y lo marcó a nivel mundial, porque sin él, sin Fidel Castro, el mundo hoy sería completamente diferente. Yo recibí mi formación militar en Cuba y, por lo tanto, eso influyó en mi trayectoria como combatiente por la libertad y también influyó en ella como político. Volviendo a Cabo Verde, está claro que el Cabo Verde de 1974 y 1975 era completamente diferente al Cabo Verde que tenemos hoy. Para nosotros, la independencia significaba precisamente cambiar las cosas, asumir el destino que estaba en nuestras manos y cambiar la situación. Y podemos decir que durante estos 51 años, los líderes caboverdianos consiguieron cambiar el país, es decir, trabajar con programas que condujeron a un cambio en el país, al progreso en el país y, sobre todo, a su transformación. Fue una transformación económica, financiera, intelectual, social, pero también una transformación humana, de modo que la independencia significó el cambio, la transformación del país en el sentido del progreso, en el sentido de la dignidad, en el sentido del cambio intelectual y moral, así como nuestra inserción en el mundo como Cabo Verde, un país independiente, un país soberano, nuestra inserción en él con una entidad propia. ¿Y qué tiene que ver eso con el comandante Fidel Castro? El comandante Fidel Castro fue muy solidario con nuestra lucha de liberación nacional. Yo diría que, aún sin él, ciertamente habríamos triunfado, pero habríamos tenido muchas más dificultades para hacerlo. De ahí, nuestra gratitud a la persona del comandante Fidel Castro y nuestra gratitud al pueblo de Cuba. Pues justamente quisiera hacer este movimiento de recuento de la historia. ¿Cómo usted recuerda estos días finales de la lucha por la independencia?
¿Sabe usted que yo formé parte del movimiento que combatió por la independencia de Cabo Verde? Nosotros formábamos parte del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. Y yo estuve, durante la lucha de liberación, estuve casi todo el tiempo ligado a la lucha en Guinea-Bissau, que incluyó la lucha armada. De modo que fue ese pasado, esa lucha en Guinea-Bissau, la que nos permitió crear las condiciones para que ganásemos la independencia en Cabo Verde. Y fueron los resultados, los triunfos militares y políticos en Guinea-Bissau, los que tuvieron repercusión en Cabo Verde y nos permitieron obtener la independencia el 5 de julio de 1975. Nuestra trayectoria no fue tan sencilla como podría parecer a primera vista. Nuestro líder fue asesinado en 1973. Fue necesario superar esa situación dramática y difícil y crear las condiciones para vencer militarmente y ganar la guerra en Guinea-Bissau. Ganar la guerra desde el punto de vista militar tiene repercusiones políticas y son los efectos políticos de esa victoria los que nos permitieron en 1974 y 1975 avanzar rápidamente en Cabo Verde hacia la independencia del país. Fue una asociación de los dos países. Cabo Verde y Guinea-Bissau no eran dos movimientos, sino que fueron dos componentes del mismo movimiento los que tenían interacción entre ellos. Políticamente fue eso. Y el 5 de julio de 1975, Cabo Verde proclamó su independencia tras las negociaciones con Portugal del 19 de diciembre de 1974 y la elección de una asamblea constituyente. Cabo Verde se erigió como Estado soberano e independiente y, en consecuencia, creó las instituciones de un Estado soberano e independiente. Justamente usted ha escrito un libro autobiográfico titulado De guerrillero a hombre del Estado. ¿Cómo fue primero abandonar todo para sumarse a la lucha guerrillera y luego empeñarse en la construcción de un Estado democrático en su país? Bueno, esa es la síntesis de lo que sucedió. No es exactamente todo lo que sucedió, pero es la síntesis de ello. Es lo que yo, en mis reflexiones sobre el pasado, consideré de mayor interés para explicar a la gente. Porque sobre la trayectoria histórica y las luchas de liberación hay muchas interpretaciones, unas falsas, otras tendenciosas, otras ignorantes. Hay de todo. Y yo procuré buscar la síntesis de las cosas que sucedieron y de los fenómenos que podrían influenciar más la trayectoria de esa lucha. Pasé de guerrillero a hombre de Estado, porque el guerrillero es una cosa y el hombre de Estado es otra, aunque son dos aspectos de la misma persona, pero desempeñan funciones completamente diferentes en las que hay que cambiar de enfoque, hay que cambiar de método y hay que cambiar de pensamiento. Aquel que lucha por la independencia sabe que luchar por la independencia es más o menos un acto de destrucción, entre comillas, y edificar un Estado soberano es un acto de construcción.
No obstante, otro aspecto que yo he querido mostrar es que cuando estamos librando una lucha, nosotros no estamos solos o luchando contra fantasmas. Estamos luchando contra un enemigo. Ahora bien, ¿qué pretende el enemigo? Destruirnos, y utiliza todas las armas a su alcance para lograrlo. Ahí no hay concesiones, no hay gestos humanitarios. A veces, algunos sí, pero se trata de violencia en acción. Por lo tanto, la violencia en acción generalmente es cruel. Nosotros, por nuestra parte, procuramos no seguir esa vía de la violencia sin sentido, sino de usar la violencia para lograr el objetivo. Pero se trataba de una violencia que al mismo tiempo nos podía hacer más humanos. El fenómeno es complejo. Porque todo eso es una cuestión de conciencia. Hay un aspecto extremadamente importante que es la conciencia política, una conciencia moral, una conciencia cívica. Todo es una cuestión de conciencia y de actitud. O aceptamos las cosas y nos resignamos, o nos rebelamos y combatimos. Y nosotros, los de mi generación, aquellos que estuvimos en la misma lucha, tuvimos esa actitud de rechazar la situación existente y combatirla para construir su contrario, su antídoto. Ese es el fenómeno en cuestión. Pero es importante decir que para poder hacer todo eso, hay una cualidad fundamental. Tenemos que ser generosos. Hay una cualidad fundamental que es la generosidad. Estar dispuesto a darse, dar algo o darlo todo de sí mismo. Aquellos que murieron por el camino dieron todo de sí. Nosotros dimos mucho y tuvimos la suerte y tuvimos el privilegio de seguir vivos hoy, de poder hablar de ello. O sea, sí, es un movimiento dialéctico, pero también de amor por el pueblo, lo que han hecho, ¿no? Como usted ya comentó, usted ha vivido en Cuba en los años 60. Quisiera profundizar un poco más sobre la influencia de la Revolución cubana en los movimientos independentistas en África, pero especial en Cabo Verde. Algunos movimientos independentistas africanos antecedieron, o tal vez ocurrieron alrededor del año 1953, que marca el asalto al cuartel Moncada por la juventud cubana, por el joven Fidel Castro y por sus compañeros. Pero nosotros tuvimos una gran influencia de los acontecimientos que tuvieron lugar en África y también los que tuvieron lugar en Asia. La Segunda Guerra Mundial desencadenó una serie de fenómenos ligados a los pueblos colonizados, a la decisión de estos de liberarse. No diría que fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene mucho que ver con eso. Y los fenómenos que ocurrieron durante esa guerra, con la derrota de Hitler y de sus ideas, de modo que tenemos un impulso que nace en la conferencia de Bandung, en Indonesia. Pero antes de eso, ya había muchos conflictos. Había guerra en Vietnam. China estaba en guerra. La guerra de Argelia, la guerra de Kenia, la de Birmania, la independencia de la India en 1947. Por lo tanto, el fenómeno no es únicamente algo nuestro, es que el mundo de 1939, que marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, estaba desapareciendo. ¿Y qué vínculo tuvo
el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde con Cuba. ¿Podemos hablar de eso? Creo que, según el pensamiento de Fidel Castro, él pensaba que era necesario combatir el colonialismo y que era necesario combatir y vencer el colonialismo en África. Esa era su idea. Eso está ligado a algunos acontecimientos ocurridos en África, como el asesinato de Patrice Lumumba. Y en eso se centra una iniciativa que fue la visita del Che Guevara a África. Fidel tenía una idea que estaba muy ligada a la de la independencia de Cuba. La lucha por la independencia de Cuba, que a su vez estaba ligada a la antigua lucha por abolir la esclavitud en Cuba. Hay una conexión entre ellas. La primera lucha por la liberación de Cuba fue contra la esclavitud. La segunda fue por la independencia nacional, que tuvo éxito. Y él consideraba que la tercera era la que él estaba haciendo. La operación de Cuba en Angola recibió el nombre de Operación Carlota. ¿Quién era Carlota? Carlota era una esclava que se rebeló y participó en la liberación de Cuba. Entonces, esa conexión, como decía, es una dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro, porque todo está conectado, pasado, presente y futuro. Y por eso ustedes, de hecho, fueron a Cuba a entrenarse, o sea, hubo todo un intercambio político, militar, de ideas. Nosotros, cuando fuimos a hacer la preparación en Cuba, ya recibíamos una preparación para la lucha guerrillera. Era una preparación militar, pero también tenía su componente político. Ya llevábamos nuestras ideas propias. Y al llegar allí, durante la formación, como éramos un grupo de 30 jóvenes, a través de una acción conjunta del debate y la formación, fuimos consolidando nuestra conciencia y asimismo fuimos consolidando nuestros sentimientos patrióticos de liberación nacional. Y así volvimos y continuamos hasta el día de hoy. Ahora, nuestra generación está en vías de extinguirse, lo que es una pena. Pero fue así. ¿Cómo era su relación con Fidel Castro? ¿Y cómo cree usted que se mantiene vivo su legado hasta los días actuales? ¿Cómo caracterizar a Fidel Castro? Es difícil caracterizarlo como hombre, pero al contrario de lo que la gente pudiera pensar, era una persona sencilla, con la que se podía conversar, con la que se podía discutir. Cuando estábamos en preparación, estábamos en Pinar del Río, en una montaña. Se desató una tormenta. Y en medio de esa tormenta aparece el comandante Fidel Castro en el sitio donde estábamos acuartelados. Fue hasta allí para preguntarnos, bueno, ¿y cómo están? Y establecimos ahí un diálogo con él. Él no nos había avisado de que iría a vernos. Llegó allí de una forma improvisada, simplemente para saber cómo estábamos. Fue un gesto que reflejó que se preocupaba por nosotros, pero también fue un gesto de mucha generosidad. Y yo personalmente fui a Cuba, estuve en la formación militar y volví allá para asistir a la conferencia tricontinental de La Habana, porque yo había llegado a Cuba en diciembre del 65, enero del 66, como miembro de la delegación del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, que estaba liderada por Amílcar Cabral.
Ahí fue donde nuestro encuentro comenzó. Vi a esa figura histórica paseando por el Hotel Habana Libre con muchas personalidades extranjeras, con muchos revolucionarios, se podría decir. Todo eso fue extraordinario para mí. Yo, que acababa de salir de una formación, el hecho de llegar allí y encontrar a toda esa gente fue extraordinario y motivador en todos los sentidos. De modo que mi vínculo con Cuba tiene un poco de político, pero también tiene mucho de sentimental. El Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde, el partido que usted ayudó a fundar, volvió a ocupar la presidencia y a tener la mayoría en la Asamblea Nacional con la elección del primer ministro, luego de un periodo de gestión del Movimiento por la Democracia, un movimiento de oposición. En su opinión, ¿cuál es el principal desafío de la próxima legislatura? Sabe, yo no tengo una actividad política continua, normal. En este momento estoy en una situación más de observador, interesado, y de pensar el mundo de forma diferente. No pensar el mundo en el ámbito de un partido político, sino pensar el mundo de una forma más integrada, más global, porque lo fundamental para nosotros no es nuestro país. Lo fundamental es el mundo y la humanidad. Y pienso que tanto el mundo, nuestro planeta, como la humanidad, nosotros, que somos quienes lo habitamos, vivimos un momento muy complicado. Y tenemos que pensar más allá de nosotros mismos. Y cuando tenemos poder, deberíamos pensar más en cómo vamos a contribuir para que esa humanidad se sienta más segura, más próspera, más confiada en el futuro. ¿Y en qué haremos para que el mundo sea un lugar más seguro en el futuro? La gran cuestión en este momento, al encontrarnos en un mundo del que no podemos evadirnos, un mundo con guerras, con agresiones, lo fundamental es saber si pudiésemos volver, sinceramente, y no con subterfugios e hipocresías, sino sinceramente, a encontrar la mejor salida a los problemas a los que nos enfrentamos hoy. No para satisfacer nuestros intereses, no para satisfacer los intereses de nuestro país, sino el interés común, que es lo que Cabo Verde, su gobierno y sus instituciones pueden hacer en esa dirección. El desafío, el gran desafío, es mundial, pero también es nacional. Yo pienso que aquí hay necesidad de una cosa muy seria, que es el diálogo. Hay necesidad de diálogo, de sinceridad, de un debate sincero y objetivo para encontrar las mejores soluciones para el futuro del país. Por lo tanto, yo creo que tenemos que llegar a un entendimiento en el que lo fundamental sea el diálogo, y eso vale tanto para Cabo Verde como para cualquier otro país. Comandante, muchísimas gracias por esta conversación. Fue un honor. Muchas gracias. De nada, porque yo estoy haciendo un deber, yo creo. De nada. Fue para mí hablar de Fidel, hablar de la gente que luchó por la independencia africana es un gran honor. Pasar
esta entrevista na televisão americana, latino-americana, também é muito importante para mim, pero muito, muito importante. É também honor, pero é privilégio. Qué bueno, muchas gracias. Y así finalizamos más un programa entrevista. Hasta la próxima. Chao.